Estamos estudiando en el libro del Apocalipsis. Estamos en el capítulo 1. Vamos a pedir a un hermano que lea desde el versículo 10 hasta el final del capítulo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Gracias. Estamos considerando la visión que tuvo el apóstol Juan, estando él en su espíritu, acerca de la persona del Señor Jesucristo. Él escucha una voz, y ahí obviamente Juan está usando un lenguaje figurado y él dice: me volví para ver la voz. Sabemos que la voz no se ve, pero sí quien la pronuncia, o quién es el que está hablando. Y él ve esta visión tan maravillosa en medio de 7 candeleros de oro, que, como ya se ha mencionado y se ha explicado, tiene que ver con las iglesias, y en medio está el Hijo del Hombre, con una vestidura especial, una vestidura que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Así vemos que su realeza y también su vestidura, cual es sumo sacerdote y cual juez. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Ya también se ha explicado esto de la sabiduría y de la eternidad de el Salvador, el anciano de días. Como nieve, sus ojos como llama de fuego. Esto tiene que ver con el juicio penetrante, el escrutinio que el Señor hace y que nada escapa a su vista. No hay nada que oculto, dice la palabra del Señor, que no haya de ser revelado. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, un bronce, como dice una versión, que fue fundido en fuego y luego pulido. El bronce, como hemos mencionado, ¿cierto?, está relacionado a las escrituras con el juicio. Y su voz como estruendo de muchas aguas.
algunos han mencionado que esto es como el sonido de una catarata, de una caída libre de agua, ese sonido majestuoso que produce. Así que es la voz también como la asemeja Juan, porque como lo mencionamos, ¿cierto? Juan no puede describir la realidad, sino que él asemeja a lo que él más o menos conoce, a lo más excelso que él conoce, a lo más bonito que él conoce, y a eso lo asemeja, pero esto es mucho más glorioso que lo que Juan nos puede comentar realmente. Así vamos a continuar con el versículo 16, como se mencionó el miércoles pasado, donde dice: tenía en su derecha, en su mano derecha, 7 estrellas, 7 estrellas, que serían los representantes místicos de cada una de las iglesias. Así vamos a dejar el estudio abierto y deseamos que haya buena participación de los hermanos para que hagamos un estudio dialogado. Me falta la pregunta, como tengo que la diestra significa, ¿qué significa la mano derecha? ¿La mano derecha? Sí, pero en el poder, más que la izquierda, o sea, humanamente, hay una relación ahí de poder. Que en realidad, con respecto a la persona del Señor Jesucristo, no podemos nosotros hacer clasificación. Pero la autoridad siempre sería el título de un libro, que la mano derecha siempre a la derecha del poder del rey. Bueno, podemos, lo que sí podemos decir con certeza es que siempre a la diestra o a la mano derecha vemos nosotros los redimidos, los salvados. En cambio, al otro lado, a la izquierda, están aquellos que no han conocido al Señor Jesucristo. De acuerdo a lo que vemos en el contexto bíblico, pero más allá yo no me atrevo a decir, porque no, en realidad no lo había visto. Las 7 estrellas que se mencionan aquí en el versículo 16 es un misterio. Y el mismo Señor lo dice en el versículo 20, de ahí la revelación de este misterio. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Dice: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y uno quisiera pensar que estos ángeles, digamos, son 7 estrellas, los ángeles de las 7 iglesias, significaría alguna persona como características espirituales, sobrehumanas a lo mejor. No literalmente un ángel, digamos, una figura celestial, sino que humanamente o sobrehumana, con una capacidad. Quizás podrían ser también los ancianos de la iglesia, o quizás también o mensajeros, pensando que la traducción de la palabra ángel del hebreo significa mensajero. Podría ser eso, de que pueden ser estas estrellas, que son los ángeles de las 7 iglesias, mensajeros, o quizás también pueden ser veedores, que son los encargados de dirigir y de controlar una asamblea. Es un comentario personal. Son varias posibilidades que en realidad vienen a ser parte de quizá un misterio, porque si bien el Señor da la interpretación en el verso 20, como se dijo, que los ángeles, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias,
pero después lo que hace pensar quizá que más que un ángel es una persona. Son después cada descripción que hay en a cada iglesia, porque se describe al ángel de la iglesia de Éfeso. O sea, cada iglesia tenía una estrella, es decir, que podría ser un creyente, un mensajero que es el encargado de tomar este libro, esta carta de parte de Juan, que está en Patmos, y llevarla a la iglesia. Como también, algunos, como decía don Raúl, podría referirse al cuerpo de ancianos. ¿Y por qué uno solo? Para demostrar la unidad que debiese haber en una iglesia. Pero aquí no perder de vista la idea de que el Señor tiene en su diestra, como ya se mencionó, las 7 iglesias, es decir, Él tiene el control. Esa es la idea de que Él tenga en su diestra las siete estrellas, ya sean mensajeros de una iglesia, ya sea un creyente o el cuerpo de ancianos. Él tiene el control de lo que pasa en la iglesia y Él es el que en algún momento envía esta carta por medio de Juan a cada una de las iglesias. Como se mencionó el tema de la diestra, siempre se habla de la diestra y de la siniestra porque la diestra es la más común entre los hombres. Son muy pocos los que en el porcentaje de la población es menor los que son zurdos. La diestra habla de habilidad, de poder, de dominio, de autoridad. Y aquí, en este caso, me da la idea a mí es que estando esas 7 estrellas en su diestra, Él tiene control. Él tiene control de su iglesia, Él tiene control de todo lo que pasa, Él tiene control de lo que ocurre, como después obviamente cada mensaje se va a dar a conocer. Habla de propiedad, el hecho que esté en su mano habla de propiedad, de protección, de amparo. Siempre nosotros vemos que la mano del Señor es protectora. Ahora, en cuanto a las estrellas, siempre se ha mencionado de igual forma un representante místico, porque antes en el pueblo de Israel se pensaba que a los creyentes y cada creyente era cuidado y tenía un ángel que le cuidaba o que le representaba. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de cuando Pedro está en la cárcel y la iglesia está orando por él. ¿Y qué pasa? Que el Señor libera a Pedro de la cárcel. En forma milagrosa lo libera y él llega a golpear a la iglesia donde están orando y están orando por la liberación. Y sale una niña y lo ve y no le abre la puerta, sino que cuando lo reconoce inmediatamente es Pedro y va y dice Pedro y ellos no pueden creer que Pedro esté. Entonces, ¿qué dijeron? Será su ángel. Entonces, es una idea que se mencionaba en ese tiempo, pero hay muchas interpretaciones de eso, pero no debemos especular, sino entender lo que el Señor más o menos nos quiere enseñar acá, solamente en la palabra del Señor, porque mientras no tengamos un texto claro que nos diga esto, quedémonos por la misma interpretación que el Señor nos entrega a través de su palabra. De su boca le salía una espada aguda de 2 filos. ¿A qué se referirá con la espada aguda de 2 filos? A la palabra de Dios. ¿Tiene usted texto, hermano? Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu y la coyuntura de los tuétanos, discierne el pensamiento y las intenciones del corazón. Concuerda muy bien también con lo que son los ojos. En Efesios 6:17 también dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y
ahí mismo en Apocalipsis, al final aparece el mismo Señor con el jinete del caballo blanco en el Apocalipsis 19, sale con una espada aguda, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. El poder de la palabra de Dios en la boca de nuestro Señor poderoso. No sé si algún hermano se acuerda, en Juan, mientras yo doy la idea, Juan aparece una expresión del Señor que dice que van a ser las palabras de Él las que van a juzgar a los hombres. Entonces, la espada es un arma, obviamente, para combatir, y esto está también de acuerdo al contexto del libro, en que el Señor, en esta aparición o en esta revelación ahora que se ve en el Apocalipsis, viene en un sentido de juicio, pero también la espada es vista como un arma para impartir justicia. De hecho, hay un pasaje en Romanos donde dice, capítulo 13, no lo busquen, verso 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? A lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios. Entonces, la espada es vista como un instrumento para impartir justicia. Y Cristo viene justamente para impartir justicia. Y sale de la boca porque nadie va a quedar exento al juicio de Dios y va a bastar solamente la palabra de su boca. No sé si alguien encontró el texto de Juan. ¿Desde alto tiempo? Sí. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo te he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y la idea de una espada de dos filos, bueno, en la casa, ¿cierto? Nosotros tenemos cuchillos, y los cuchillos tienen en un solo lado filo, ¿cierto? Bueno, esta espada tiene dos filos a ambos lados. Por lo tanto, el hecho de que sea de dos filos tiene relación con la efectividad del juicio que va a hacer. No va a quedar nadie exento a las palabras de Cristo, como se leyó en Juan, que Él mismo va a juzgar con su palabra, con las palabras de Él que Él habló, las que tenemos aquí, van a ser lo que van a juzgar a todo aquel que no cree, no obedece el Evangelio. Y también en este tiempo, el Evangelio del Reino que va a ser predicado. La palabra de Cristo es tan efectiva que lo que usa Juan para poder siquiera parecerse es una espada de dos filos, porque la espada de dos filos con eso se asegura de que el daño se va a producir sí o sí, porque lo que no hace un filo lo va a hacer el otro. Esa es la palabra de Cristo la que va a juzgar, y es Cristo a quien todo el juicio se le ha dado al Señor, y Él es el que va a juzgar, y se va a juzgar en base a la palabra de Dios. Bueno, de hecho, Él es la palabra de Dios, Él es el Verbo encarnado. Por lo tanto, la palabra que Él vino a decir, por ejemplo, el Evangelio, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa palabra que el Señor dijo, esa va a ser suficiente más que suficiente para juzgar a aquel que no obedeció el Evangelio. Y lo último, la espada que sale de su boca para venir a hacer juicio, esta es la imagen con que el Señor viene. En la primera venida, como mencionamos algo la semana pasada, Él vino y trajo palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Le dijo Pedro, señora, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Los alguaciles del templo, cuando dijeron, algo mencionaron acerca de las palabras que salían de su boca, nunca hombre alguno ha hablado así. Bueno, ahora en esta oportunidad viene un son de juicio terrible para aquellos que no obedecen el Evangelio. Quería mencionar este texto, el proverbio, el salmo, sobre la diestra. La diestra en lugar de la diestra, donde estaba derecha de gloria. De hecho, estaba pensando en un pasaje que saca acá que me digo, en Mateo 22, 44. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, que ponga mi libro por el grado de los días, que siempre ha sido un lugar
evidencia, digamos, el sol, la mano derecha, y tenerlo en la mano derecha es doble. Primero la gloria de estar en este lugar, en la mano derecha, y lo otro estar en la mano, como estaba leyendo también en Juan, donde aparece que en la mano de mi Padre y en mi mano nadie nos puede arrebatar un lugar de seguridad, de doble seguridad. En mi mano del Padre. Y el otro día se leyó también un pasaje en Hebreos 4, 12, exactamente. En 4:12, cuando dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y los espíritus, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos, digamos, y las intenciones del corazón. Y sigue el pasaje también en el versículo 13, pero habla de esta espada de la palabra de Dios que penetra y hasta el fondo, ¿ya? Es la palabra de Dios que hace una acción profunda y saca, digamos, lo que hay en nosotros. Eso lo quería cerrar. Siempre el lado derecho se ve como un lugar de privilegio. Ahí incluso en el juicio de las naciones, ¿cierto? Que va a tomar las ovejas y los cabritos, uno a su izquierda y otro a su derecha. En cuanto a la palabra de Dios, nosotros vemos que una de las grandes figuras que se utilizan es la espada, porque discierne todo. O sea, ante la penetrante palabra de Dios no queda nada oculto. Y nosotros podemos pensar que para el creyente esto es un examen, pero para el inconverso es juicio. Y ya que el inconverso rechazó esta palabra de Dios, él no va a poder alegar inocencia. Dios no tendrá por inocente al culpable. Y el juez, como ya bien se mencionó, ¿cierto?, es la persona del Señor Jesucristo, que lo tenemos ahí en Juan, y también ahí en el discurso del Monte de Marte, en los Hechos, donde Pablo dice que estableció un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, a quien dio fe habiéndole levantado de los muertos, a la persona del Señor Jesucristo. Así es interesante este término que se usa aquí como una espada aguda, y tiene que ver con lo acerado de los juicios de Dios en cuanto al examen que Él viene a hacer a estas iglesias. Y vemos que esto tiene que ver con creyentes, porque son creyentes a los que Él va a juzgar, y como lo mencionamos, ¿cierto? El apóstol Pedro dice que es bueno que el juicio comience por la casa de Dios. Así, luego de esta descripción de la espada que sale de su boca, está su rostro. Y Juan dice, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y nosotros podemos imaginarnos la gloria, la hermosura, porque ¿quién de nosotros podría mirar el sol cuando está resplandeciendo, por ejemplo, en mediodía, aun cuando no sea en verano? Es imposible ver el sol. Podemos visualizar algo, pero podemos ver aquel rostro que va a infundir gran temor
a los inconversos que van a huir porque van a querer esconderse del rostro del Cordero, de este rostro que resplandece, como dice Juan, como el sol en su fuerza. Nuevamente podemos hacer la comparación con su primera venida, cuando dice respecto a su rostro, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo. Cuando el Señor anduvo en la tierra no había un aspecto que llamara la atención respecto a las demás personas, era parecido a todos los israelitas de la época. Pero aquí se presenta como el sol, y también en el profeta Zacarías se revela como el sol de justicia. Todo lo alumbra, no queda nada oscuro delante de su presencia. Eso lo relaciona con su segunda venida, cuando Él venga en gloria Y majestad a la tierra, sí. Pero lo bueno, lo hermoso es que Él, antes de venir como el sol de justicia, viene como la estrella resplandeciente de la mañana. El sol de justicia, porque Él viene a hacer juicio, a juzgar. En cuanto al sol, es increíble lo que usted ha visto. Si ¿quién puede estar delante de su presencia cuando sale, ¿cierto?, del oriente, se esconde en el oeste? Dice, estaba leyendo el Salmo, dice, y este es como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Este versículo que estamos considerando, el versículo 16, en realidad es un texto muy motivador para el creyente, que nos debe dar fortaleza. El hecho de que el Señor sostiene las estrellas de su diestra o de su lado derecho, como ya se dijo, Él tiene el control total. Y este control total debe ser para nosotros, debe ser seguridad, y la seguridad en Él, estar seguro en el Señor, porque nadie puede quitar estas estrellas que Él tiene en su mano, porque sabemos que el Señor es invencible, porque debe ser para nosotros. Y creo que el respaldo lo da cuando se dice que salía una espada aguda de dos filos. El respaldo, que es la palabra misma de Dios, como ya se ha estado viendo, nos confirma esta grandeza del Señor, como por ejemplo Mateo 17, uno lee ahí cuando el rostro del Señor se resplandeció, en el 17 versículo 2, cuando el Señor tomó a Pedro, Juan y Jacobo, y dice, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Así que este texto es realmente bastante motivador para uno. Y vieron descorrer algo de la gloria, ¿cierto?, del velo de la gloria del Señor. Oscar. Y su rostro era como el sol. Como bien acaba de decir usted, lo que dijo Pedro en su primera visita, el Señor a la tierra, cuando él vino a la tierra y nació en Belén, los hombres le vieron sin atractivo. Y pensaba, no sé si estaré lo correcto, pero con pensamiento, en la pregunta que hacía don Roberto hace un par de semanas atrás, cuando hablaba de la semejanza del Hijo del Hombre. Y lo llevaba también a lo que le sucedió a Saulo en el camino, cuando se le aparece al Señor, y él dice que yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz. Y más en otro pasaje, en Hechos, dice que de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y la tercera vez que se menciona la aparición del Señor a Saulo,
Dice, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Me imagino lo que está viendo Juan acá, y lo llevaba a lo que la otra vez se hacía la pregunta, semejante al Hijo del Hombre. Juan pudo haber visto el rostro del Señor cuando vio el resplandor, este resplandor que dice que su rostro era como el sol, porque Saulo cayó a tierra. Y vamos a ver que en el versículo 17 Juan también cae a tierra. Y el Señor se le acerca y le puso su diestra sobre él y le dice: no temas. Me da la impresión que Saulo vio algo parecido a lo que está viendo Juan acá. Ve un resplandor que incluso Saulo dice que sobrepasaba el resplandor del sol. No era la luz del sol, era más que la luz del sol. Y me da a entender un paralelismo acá de lo que está viendo Juan en el cielo. La diferencia es que en el caso de Saulo era con juicio, porque él iba en contra del Señor y castigando a los que le seguían. En cambio, en la visión que está viendo Juan acá, él está viendo una visión maravillosa de este Señor Jesús, cómo Él se presenta en estas condiciones en las que Él luego va a juzgar a cada una de las iglesias y va a presentarse en cada iglesia en una forma, podríamos usar una palabra nosotros, adecuada a la condición de la iglesia misma, porque Él las conoce. Bueno, vamos a continuar el próximo miércoles, Dios mediante, desde el versículo 17, el hermano, por favor, que nos encomienda. Nuestro Dios y Padre Celestial, gracias te damos una vez más por tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Gracias porque nos permites ver a través de tu palabra esta visión tan maravillosa de Él que dio el apóstol Juan y que el Espíritu Santo la ha transmitido a nosotros a través de Él. Gracias, Padre amado, porque nosotros no tenemos temor, ya que Él es nuestro Salvador, nuestro Dios. Pero aquellos que no tienen al Señor Jesucristo como su Salvador personal, que le han rechazado, que le han desafiado, que siguen en su porfía, tendrán que enfrentarse a Él como el juez que les va a juzgar y les va a condenar eternamente. Queremos pedir por nuestros amigos que ojalá ellos puedan reaccionar a tiempo, por los familiares de los creyentes y por cada persona, porque sabemos por tu palabra que tú no quieres la muerte del impío y por eso enviaste a tu Hijo amado a hacer esta obra grandiosa de redención. Al separarnos queremos una vez más dar gracias por la oportunidad de abrir tu palabra y estudiar en ella y que vayamos meditando en lo que hemos comentado, en lo que hemos leído. Pedimos que guardes a nuestros hermanos que están enfermos, que alivies sus dolores y en tu voluntad les puedas quitar la enfermedad. Por nuestros hermanos que deben salir de la ciudad para llegar a sus casas, que les guardes en el camino, que les libres de todo mal y que todos lleguemos sin ninguna mala novedad. Queremos pues pedir por lo que será el día viernes el ministerio, la enseñanza de tu palabra, para que ayudes al hermano que va a abrir las escrituras para enseñarnos, y también por el día sábado, por la clase bíblica. Rogamos para que todo sea para la gloria de tu nombre y para el beneficio de nosotros. También, una vez más, pedimos por el programa de televisión. Confiamos en el poder de tu Santo Espíritu que puede convencer
de pecado, de justicia y de juicio, y a la vez también que Él nos guía, nos ilumina, para que nosotros podamos hablar conforme a la sana doctrina. Nos encomendamos a ti, agradecidos en el nombre del Señor Jesús, en tus manos y en tus cuidados. Amén. Amén.